Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una esquematización visual por la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 1/1983 de 13 de diciembre. El funcionamiento del Gobierno y de la Administración de la Comunidad se regirá por los dispuestos en esta ley, por las normas y disposiciones que emanen de la Asamblea y del Ejecutivo en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, y también por el derecho estatal que tendrá carácter supletorio. Los órganos superiores de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid son el Presidente, el Consejo de Gobierno y los consejeros. Los demás órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid se hallan bajo la dependencia del Presidente, del Consejo de Gobierno y del consejero correspondiente. El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en la misma. Preside, dirige y coordina la acción del Consejo de Gobierno y de la Administración autonómica, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El presidente es elegido de entre sus miembros por la Asamblea, nombrado por el Rey mediante Real Decreto, y este Real Decreto será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Las ausencias temporales del presidente, que sean superiores a un mes, precisarán de la previa autorización de la Asamblea. Tiene derecho el presidente a recibir el tratamiento de excelencia, a utilizar la bandera de la comunidad como guión, a percibir con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma los sueldos y retribuciones que en los mismos se determine, cuya cuantía no podrá ser superior a la asignada al cargo de secretario de Estado del Gobierno de la Nación en los presupuestos generales del Estado. Y también tiene derecho a recibir los honores que, en razón a la dignidad de su cargo, le deban ser rendidos. El cargo de presidente será incompatible con el ejercicio de cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquel, salvo la de diputado de la Asamblea, y también será incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial. En cuanto a las funciones del presidente son las siguientes. Como supremo representante de la comunidad autónoma, tiene la siguiente: ostentar la alta representación de dicha comunidad en las relaciones con las demás instituciones del Estado y sus administraciones. Firmar los convenios y acuerdos de cooperación que se celebren con otras comunidades autónomas. Convocar elecciones a la Asamblea de Madrid. Como representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma, le corresponde al presidente promulgar, en nombre del Rey, las leyes de la Asamblea y los decretos legislativos. Ordenar la publicación de las leyes de la comunidad autónoma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo máximo de 15 días desde su aprobación. Le corresponde también ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como mantener relaciones con la delegación del Gobierno. En su condición de presidente del Consejo de Gobierno le corresponde nombrar y separar de su cargo a los consejeros y, en su caso, al vicepresidente o vicepresidente. Establecer las directrices generales de la acción del Gobierno y asegurar su continuidad. Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus comisiones delegadas. Y, en particular, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar sus sesiones, así como dirigir los debates y deliberaciones que se produzcan en su seno. Le corresponde también firmar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y firmar los acuerdos del Consejo de Gobierno. Le corresponde también asegurar la coordinación entre las diferentes consejerías y resolver los conflictos de competencia entre las mismas. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de las comisiones delegadas. Coordinar el programa legislativo del Consejo de Gobierno y la elaboración de normas de carácter general y dar cumplimiento a aquel. Solicitar el dictamen del Consejo de Estado. Encomendar a un consejero que se encargue del despacho de una consejería diferente en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del titular, dando cuenta por escrito a la Asamblea, así como la autorización de los gastos que le corresponda. Le corresponde también al presidente conferir los nombramientos de la Administración Autónoma aprobados por decreto del Consejo de Gobierno. Plantear ante la Asamblea, previa deliberación del Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza. Velar por la ejecución, cuando corresponda al Consejo de Gobierno, de las decisiones de la Asamblea de Madrid, así como velar también porque sean cumplimentadas las peticiones de información que ésta dirija a aquel. Solicitar, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, que la Asamblea se reúna en sesión extraordinaria y cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a la legislación vigente. El presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los vicepresidentes y en todos los demás miembros del Consejo de Gobierno, dando cuenta a la Asamblea y dentro de las 48 horas siguientes a la adopción de la delegación. Dicha delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De todas estas funciones, la ley establece que no serán delegables las siguientes: convocar elecciones a la Asamblea de Madrid, promulgar en nombre del Rey las leyes de la Asamblea y los decretos legislativos, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de 15 días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mantener relaciones con la delegación del Gobierno. Nombrar y separar de su cargo a los consejeros y, en su caso, al vicepresidente o vicepresidente. Establecer las directrices generales de la acción del Gobierno y asegurar su continuidad. Asegurar la coordinación entre las diferentes consejerías y resolver los conflictos de competencia entre las mismas. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de las comisiones delegadas. Plantear ante la Asamblea, previa deliberación del Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza. Y solicitar, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, que la Asamblea se reúna en sesión extraordinaria. Vamos ahora con el Gabinete del Presidente. Funcionará como órgano de asistencia y asesoramiento. Se integran en él los asesores del presidente en el número determinado por él mismo, que no será superior a 6 y cuyo nombramiento y cese se realizará mediante decreto del presidente y será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Los miembros del Gabinete del Presidente podrán recabar de las diferentes consejerías cuanta información consideren necesaria y cesan automáticamente al cesar el mismo. El jefe del Gabinete del Presidente tiene nivel orgánico de director general. Será nombrado y cesado por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de su presidente. Y en ningún caso los miembros del Gabinete del Presidente podrán ocupar puestos de trabajo que estén reservados a funcionarios. La imposibilidad física y mental de forma transitoria del presidente para el desempeño de sus funciones debe ser apreciada por el Consejo de Gobierno, por acuerdo de las 4/5 partes de la totalidad de sus miembros, a su instancia o a la de su presidente, y lo comunicará al presidente de la Asamblea,
junto con el acuerdo del Consejo de Gobierno, con expresión de los motivos y justificantes que fundamenten el mismo, incluyendo el nombre del presidente interino. La comunicación al presidente de la Asamblea se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la adopción del acuerdo por el Consejo de Gobierno. El presidente de la Asamblea convocará al Pleno de la misma, que podrá por mayoría absoluta revocar el acuerdo. Si no es revocado por la Asamblea, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado. Por su parte, el presidente interino ejercerá las funciones del presidente, salvo las de definir el programa de gobierno y la de designar y separar a los consejeros. En caso de cese de algún consejero, el presidente interino encomendará el despacho de esa consejería a otro consejero, dando cuenta por escrito a la Asamblea. La situación de interinidad en la presidencia no podrá ser superior a 2 meses, ampliables en otros 2, previo acuerdo de la Asamblea de Madrid. La prórroga debe ser autorizada por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y debe ser formulada, en su caso, por el Consejo de Gobierno por las 4/5 partes. Esta situación de interinidad cesará cuando el presidente suspendido en sus funciones comunique al Consejo de Gobierno la desaparición de las circunstancias que lo motivaron, y así lo aprecie éste por acuerdo debidamente motivado y justificado. Este acuerdo se comunicará al presidente de la Asamblea, quien dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre. El Consejo de Gobierno deberá reunirse en el plazo de 48 horas desde la comunicación, y el acuerdo de rehabilitación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado. El presidente cesará por renovación de la Asamblea tras la celebración de unas elecciones autonómicas, aprobación de una moción de censura, denegación de una cuestión de confianza, dimisión comunicada formalmente al presidente de la Asamblea y fallecimiento. También cesará por incapacidad permanente, física o mental, que le inhabilite para el ejercicio de su cargo. Se producirá cuando, transcurridos 4 meses desde el acuerdo en que se declaró su incapacidad transitoria, no haya tenido lugar la rehabilitación de la misma, o bien cuando, sin necesidad de agotar dicho plazo de 4 meses, la Asamblea de Madrid declare la incapacidad permanente del presidente, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros y a propuesta del Consejo de Gobierno por mayoría de 4/5 partes. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que su sucesor haya tomado posesión del cargo en los siguientes supuestos: renovación de la Asamblea tras la celebración de unas elecciones autonómicas, aprobación de una moción de censura o bien denegación de una cuestión de confianza. El presidente será sustituido en el siguiente orden de prelación: por los vicepresidentes, según su orden, y por los diferentes consejeros. El presidente en funciones no podrá ser sometido a moción de censura ni podrá plantear la cuestión de confianza. Vamos ahora con el Consejo de Gobierno, que está integrado por el presidente y los consejeros, por el designado, y de entre los cuales podrá nombrar uno o varios vicepresidentes que deberán ser diputados de la Asamblea. Cesará tras la celebración de elecciones a la Asamblea, pérdida de la cuestión de confianza, aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad permanente o fallecimiento del presidente. En cuanto a las funciones del Consejo de Gobierno son las siguientes: dirigir la política de la Comunidad de Madrid, deliberar previamente sobre la cuestión de confianza, acordar la petición de sesión extraordinaria de la Asamblea, aprobar los proyectos de ley para su remisión a la Asamblea y acordar su retirada en las condiciones que establezca el reglamento de la Cámara.
dictar decretos legislativos previa autorización de la Asamblea y proveer lo necesario para el cumplimiento de las leyes que emanen de la Asamblea y la ejecución de sus resoluciones. Aprobar mediante decreto los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes emanadas de la Asamblea y los de las leyes del Estado. Ejercer la potestad reglamentaria. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de la Comunidad y presentarlo a la aprobación de la Asamblea. Ejecutar el presupuesto de la Comunidad tras su aprobación por la Asamblea. Aprobar los reglamentos generales de los tributos propios de la Comunidad de Madrid. Elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos. Elaborar los proyectos de convenios y de acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas y someterlos a la Asamblea de Madrid. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales que afecten a las materias atribuidas a la competencia de la comunidad. Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional y personarse ante el mismo. Decidir el nombramiento y cese de los cargos de la Administración autonómica con categoría igual o superior a director general, previa propuesta del consejero correspondiente. Designar los representantes de la comunidad en los organismos públicos, instituciones financieras o entidades que procedan. Aprobar un programa anual de actuación del sector público económico presentado por la Consejería de Economía y Hacienda, cuyas líneas generales estarán coordinadas con la actividad presupuestaria anual. Distribuir entre los órganos correspondientes las competencias, funciones y servicios que el Estado transfiera a la comunidad, así como autorizar la celebración de contratos. También le corresponde al Consejo de Gobierno administrar, defender y conservar el patrimonio de la comunidad. Acordar la enajenación de bienes o derechos cuyo valor sea superior al que la Ley de Presupuestos de la Comunidad fije como atribución del consejero. Resolver los recursos que se interponga ante el mismo. Aprobar la estructura orgánica y plantilla orgánica de las diferentes consejerías a propuesta del consejero respectivo y previo dictamen preceptivo de la Consejería de Hacienda, así como la creación, modificación o supresión de las subdirecciones generales. Y además también le corresponde ejercitar las acciones que corresponda en vía jurisdiccional, así como el desistimiento de las mismas, y allanarse, en su caso, a las acciones que se interpongan contra la comunidad. Transigir sobre bienes y derechos de la Hacienda autonómica, disponer la realización de las operaciones de crédito y emisión de deuda pública en los ámbitos nacional y extranjero, para financiar operaciones de inversión con el volumen y características fijadas en la Ley de Presupuestos, y cualesquiera otras competencias que le asigne el Estatuto de Autonomía y las leyes. Las reuniones del Consejo de Gobierno, como regla general, se celebrarán previa convocatoria de su presidente, a la que se acompañará el orden del día con una periodicidad igual o menor a 15 días. No será necesaria convocatoria previa cuando así lo decida su presidente y estén presentes todos sus miembros. Cuando el Consejo de Gobierno no sea convocado por su presidente, lo podrá ser a propuesta de las 4/5 partes. Para la validez de las deliberaciones y de los acuerdos, es preciso que estén presentes el presidente o quien le sustituya, y al menos la mitad de los consejeros. Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan por mayoría simple. En caso de empate, como regla general, el voto del presidente es dirimente. Deberán constar en acta que extenderá el consejero de la presidencia en su calidad de secretario del Consejo, y el acta será sucinta y solo contendrá el acuerdo del Consejo sobre las propuestas sometidas a su deliberación. Las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado y sus miembros están obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de las reuniones
y la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo, mientras no se hayan hecho públicas oficialmente. El Consejo de Gobierno podrá decidir la constitución de comisiones delegadas de carácter permanente o temporal para la preparación de asuntos que afecten a la competencia de 2 o más consejerías, a la elaboración de directrices de programas o actuaciones de interés común y al estudio de cuantas cuestiones estime conveniente. Vamos con los vicepresidentes. El vicepresidente será elegido por el presidente de la Comunidad de Madrid, de entre los consejeros que reúnan a su vez la condición de diputados de la Asamblea. Continuarán siendo consejeros y su cese como consejero llevará aparejado su cese como vicepresidente. Ejercerán las funciones ejecutivas y de representación que el presidente de la comunidad les delegue. En cuanto a los consejeros son nombrados y cesados por el presidente, cesan en su función por dimisión aceptada por el presidente, por cese decretado por el presidente y por fallecimiento, y tendrán el tratamiento de excelencia. Están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el presidente de la comunidad y tendrán derecho a percibir con cargo a los presupuestos generales de la comunidad los sueldos y retribuciones que se le asigne en dicho presupuesto. La denominación de consejeros es exclusiva de los miembros del Gobierno, de la Comunidad de Madrid o de las instituciones autonómicas. Ninguna otra administración pública en la Comunidad de Madrid podrá utilizar esta denominación para designar a los miembros de sus órganos de gobierno. Le corresponden las siguientes funciones: velar por el exacto cumplimiento de las leyes y resoluciones de la Asamblea en lo concerniente a su consejería, proponer y presentar al Consejo de Gobierno los anteproyectos de ley y proyectos de decreto relativos a las cuestiones atribuidas a su consejería, así como refrendar estos últimos una vez aprobados. Proponer al Consejo de Gobierno los nombramientos y ceses que deban ser aprobados por el mismo. Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el programa de actuación de su consejería. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la consejería, así como elaborar el anteproyecto del programa anual de actuación del sector público económico en lo que afecte a su consejería. Seguimos con el siguiente epígrafe, que se refiere a las relaciones del presidente y del Consejo de Gobierno con la Asamblea. El Consejo de Gobierno y cada uno de sus miembros deberá acudir a la Asamblea cuando ésta reclame su presencia. Deberá atender las preguntas, interpelaciones y mociones que la Asamblea le formule en la forma que establece su propio reglamento. Proporcionar a la Asamblea la información y ayuda que precise del Consejo de Gobierno, de sus miembros o de cualquier autoridad, funcionario, organismo, servicio o dependencia de la comunidad autónoma. Los miembros del Consejo de Gobierno tienen acceso a las sesiones de la Asamblea y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las comisiones parlamentarias los altos cargos y los funcionarios de sus consejerías. El impulso de la acción política y de gobierno también podrá ser ejercido por la Asamblea mediante la aprobación de resoluciones, mociones y proposiciones no de ley, así como mediante aquellos otros procedimientos adecuados a tal efecto que se establezcan en el reglamento de la Asamblea de Madrid. El Consejo de Gobierno responde solidariamente de su política ante la Asamblea. Esa responsabilidad será exigible por medio de la moción de censura y de la cuestión de confianza, y la delegación temporal de funciones ejecutivas del presidente en un consejero no exime a aquel de responsabilidad política ante la Asamblea, e igualmente será si un consejero tiene delegadas funciones de su competencia. Vamos con los decretos legislativos. La Asamblea podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, que se denominan decretos legislativos, con las siguientes excepciones.
La Asamblea podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, con las siguientes excepciones: las que afecten al ordenamiento básico del Gobierno o al régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Madrid, las que regulen la legislación electoral y todas aquellas normas que, por su carácter institucional, requieran un procedimiento especial para su aprobación. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de base cuando su objeto sea la elaboración de textos articulados, que delimitará el objetivo y el alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso puede autorizar la modificación de la propia ley de base ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. También se puede otorgar esa delegación legislativa mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. En ambos casos, el acuerdo de la Asamblea fijará el plazo de su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo al que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. A continuación nos adentramos en la parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, que actúa con personalidad jurídica única y que su actuación se llevará a cabo de acuerdo a los principios de objetividad, publicidad, celeridad, eficacia, economía, descentralización, desconcentración, coordinación y participación. Todo ello con sometimiento a la ley y al derecho. Son órganos superiores de la Administración el presidente, vicepresidente o vicepresidentes, el Consejo de Gobierno, los consejeros y los viceconsejeros. Las consejerías contarán con una Secretaría General Técnica y direcciones generales, cuando la entidad de las atribuciones lo exija. Las direcciones generales y las secretarías generales técnicas podrán organizarse a su vez en subdirecciones generales que estarán bajo la supervisión y la dependencia inmediata de la Dirección General o Secretaría General Técnica y que son responsables de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados. Y también se pueden organizar a su vez en unidades administrativas inferiores. Los directores generales serán nombrados mediante decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del consejero correspondiente y preferentemente de entre funcionarios de carrera de cualquier administración pública que pertenezca a cuerpos, escalas, clases o categorías para cuyo ingreso se exija el título superior. En cuanto al subdirector general, su provisión de los puestos de trabajo de subdirector general se efectuará mediante convocatoria pública y entre funcionarios de carrera que pertenezcan a cuerpos y escalas en los que se exija para el ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. La estructura orgánica de cada consejería, hasta nivel de su dirección general, será fijada por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero respectivo y previo informe preceptivo de la Consejería de Hacienda. Las atribuciones de los consejeros son las siguientes: ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de la consejería de la que son titulares, ejercer la superior inspección y demás funciones que le correspondan respecto a la administración institucional adscrita a su consejería, proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación la estructura u organización de su respectiva consejería, ejercer la potestad reglamentaria en la esfera de sus atribuciones y dictar circulares e instrucciones, ejercer la superior autoridad sobre el personal de su departamento sin perjuicio de las competencias que, en esta materia, tengan las consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda,
así como resolver los conflictos entre autoridades dependientes de su consejería. Resolver en última instancia dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones del organismo y autoridades de la consejería. Ordenar los gastos propios de los servicios de su consejería e interesar de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes. Celebrar contratos relativos a las materias propias de la competencia de la consejería y ejercer cuantas facultades y competencias vengan atribuidas a los órganos de contratación, sin perjuicio de la previa autorización del Gobierno en los supuestos contemplados en la ley. Resolver sobre enajenaciones de bienes y derechos afectos a la consejería con el límite fijado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad y ejercer acciones en vía jurisdiccional, así como desistir de las mismas en el ámbito de su consejería, dando cuenta al Consejo de Gobierno. Las atribuciones de la Consejería de la Presidencia son las siguientes: ejercer la coordinación administrativa e inspección inmediata a todos los servicios de la Presidencia, tener a su cargo las relaciones del Consejo de Gobierno con la Asamblea y otras instituciones y organismos, impulsar y estudiar el programa legislativo del Consejo de Gobierno, así como la asistencia parlamentaria al mismo, formular, de acuerdo con el presidente, el anteproyecto de presupuesto anual de la Presidencia, asumir las competencias que la ley atribuye a la Presidencia del Gobierno en materia de organización administrativa, procedimientos y métodos de trabajo. Informar con carácter previo las propuestas sobre estructura y plantilla de las diferentes consejerías, así como elaborar los planes de actuación que no estén asignados específicamente a otras consejerías. El consejero de la Presidencia asumirá la Secretaría del Consejo de Gobierno y la Consejería de Economía y Hacienda es el órgano superior de la Administración de la Comunidad de Madrid en materia económica. En cuanto a los viceconsejeros, son órganos superiores de la Administración de la Comunidad de Madrid, son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en su sector de actividad específica o de la Presidencia del Gobierno. Están bajo la dirección del consejero, dirigen y coordinan las direcciones generales que están situadas bajo su dependencia y responden ante el consejero de la ejecución de los objetivos fijados para la viceconsejería. Le corresponde ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya el decreto de estructura de la consejería o que les delegue el consejero. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su ámbito que le encargue el consejero, así como controlar su cumplimiento. Supervisar la actividad de los órganos directivos adscritos, impartir instrucciones a sus titulares, ejercer las competencias atribuidas al consejero en materia de ejecución presupuestaria, resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. Serán nombrados por decreto del Consejo de Gobierno. Las retribuciones que le corresponda percibir serán únicamente las correspondientes al cargo de viceconsejero, sin que sea posible compatibilizar las mismas con cualquier tipo de dietas, indemnizaciones o asistencias que estén previstas en función de su condición de diputado. En cuanto a los secretarios generales técnicos y directores generales, tiene el mismo nivel orgánico. Serán nombrados por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero correspondiente y preferentemente de entre funcionarios de carrera de cualquier administración pública que pertenezca a cuerpos, grupos o escalas para cuyo ingreso se exija título superior. A los secretarios generales le corresponde el asesoramiento, estudio y coordinación de todos los servicios del departamento. Certificarán todos los actos que sean atribución específica del consejero,
Prestarán asistencia jurídica y técnica al consejero, responsabilizándose de los servicios legislativos, documentación y publicaciones de la consejería. Deberán elaborar, refundir, revisar y proponer modificaciones de la normativa legal que afecta a la consejería. Le corresponde el archivo, registro, información, protocolo y relaciones públicas, habilitación de material, contratación, régimen interior de personal, patrimonio e inventario, mecanización, racionalización y automatización de la estructura administrativa y funcionamiento de los servicios de la consejería, recursos administrativos y, en general, las que no estén específicamente atribuidas a otras unidades de la consejería. Tramitarán los expedientes de gastos de la consejería, llevarán el control de las partidas cuya disposición corresponda al consejero y confeccionará el proyecto de presupuesto anual de la propia consejería. Además, podrá desempeñar por sí o mediante delegados la secretaría de los órganos colegiados de la respectiva consejería y del organismo descentralizado a ella adscrito. En cuanto a los directores generales, le corresponde dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos de la consejería que sean de su incumbencia, vigilar y fiscalizar la dependencia a su cargo, ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito a la dirección y proponer su destino dentro de la misma. Elevar anualmente al consejero un informe crítico sobre la marcha, rendimiento y coste de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que estime necesarias. Acordar o proponer al consejero, según proceda, la resolución que estime conveniente en las materias de la competencia del centro directivo. Proponer el régimen de funcionamiento de las unidades adscritas a la dirección y todas las demás que se le asigne en el ámbito de la consejería. Hay que tener en cuenta que la administración autonómica se estructura en unidades administrativas. Las unidades administrativas inferiores a su dirección general se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica. La Oficina de Atención al Ciudadano, los puntos de información y atención, los registros, las oficinas de información especializada, las unidades de gestión y las unidades o centros de prestación de servicios desarrollarán la atención al ciudadano, entendida como el conjunto de actividades y medios que la Comunidad de Madrid pone a disposición de sus ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos, y que integra como actividades la información y la orientación, el registro de solicitudes, escrito y comunicaciones, la gestión de sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos y la gestión de procedimientos y la prestación de servicios. El Consejo de Gobierno procederá a concertar con la correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social o con las mutualidades que proceda el régimen preciso para el presidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y cargos que reglamentariamente se señale, para que puedan afiliarse o continuar afiliados a la Seguridad Social o a la mutualidad respectiva. En cuanto al régimen jurídico de los actos de la Administración de la Comunidad, hay que tener en cuenta que los decretos del presidente son los decretos dictados por el presidente. Los decretos del Consejo de Gobierno son las disposiciones de carácter general y actos en que así estuviera previsto que emanen del Consejo de Gobierno. Los acuerdos son todos los demás actos del Consejo y serán firmados por el presidente y el consejero a quien corresponda, y si afectara a varias consejerías, además del presidente, lo firmará el consejero de la presidencia. La orden son los acuerdos de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno si existieran, y las disposiciones y resoluciones de los consejeros en el ejercicio de sus competencias. Irán firmadas por su titular y si afectase a más de una consejería serán firmadas conjuntamente por los consejeros. La resolución son los actos dictados por los viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que afecten a los derechos y deberes de los administrados.
Los actos y acuerdos de las autoridades y órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid serán inmediatamente ejecutivos, con los límites señalados en la Ley 39/2015. Se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid los actos y disposiciones de carácter general, así como los que no deban ser notificados, y los actos y disposiciones que deban serlo por disposición legal. Con la excepción indicada en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía, las disposiciones de carácter general entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, salvo que en ella se disponga otra cosa. Los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas. Hay que tener en cuenta que ponen fin a la vía administrativa las resoluciones siguientes: la del presidente, la del Gobierno y sus comisiones delegadas, la de los consejeros, la de las autoridades inferiores en los casos que resuelvan por delegación de un órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa, y la de cualquier autoridad cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria, salvo lo que pueda establecer una ley especial. Los actos dictados por los órganos de gobierno de los organismos autónomos, salvo que su ley de creación establezca otra cosa, y las resoluciones dictadas por los entes de derecho público en el ejercicio de potestades administrativas, salvo que su ley de creación establezca otra cosa. Serán competentes para resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos nulos, para declarar la lesividad de lo anulable y para revocar los de gravamen o desfavorables, el presidente, el Gobierno y sus comisiones delegadas, respecto de sus propios actos en cada caso, los consejeros respecto de sus propios actos y de los dictados por los órganos de ellos dependientes, los consejeros respecto de los actos dictados por los consejos de administración de los organismos autónomos y entes de derecho público, salvo que su ley de creación disponga otra cosa, y los consejos de administración de los organismos autónomos y entes de derecho público respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes. Los órganos previstos en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma respecto de los actos administrativos en materia tributaria, y el Gobierno respecto de la revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general. La rectificación de los errores materiales de hecho o aritméticos corresponderá al propio órgano administrativo que haya dictado el acto. Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión el órgano administrativo que haya dictado el acto que sea objeto del recurso. Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil y laboral serán resueltas por los consejeros respectivos. En los organismos autónomos y entes de derecho público, la competencia corresponderá al Consejo de Administración, salvo que su ley de creación asigne la competencia a un órgano de la Consejería de Adscripción. Continuamos con la Junta Superior de Hacienda, que es el órgano económico administrativo de la Comunidad de Madrid. Actuará con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, conocerá en única instancia y con exclusividad de las reclamaciones económico-administrativas, de los recursos extraordinarios de revisión que se interpongan contra las resoluciones firmes de las reclamaciones económico-administrativas y contra los actos de la Administración de la Comunidad de Madrid impugnables en vía económico-administrativa que hubiesen adquirido firmeza. Conocerá también de la rectificación de errores en que incurran sus propias resoluciones. Podrá funcionar en pleno, en sala y de forma unipersonal. El pleno estará formado por el presidente, los vocales y el secretario. Las salas estarán formadas por su presidente, el secretario y al menos 2 vocales, entre los cuales figurará el interventor general de la Comunidad de Madrid o funcionario designado por éste. El presidente de la Junta Superior de Hacienda habrá de ser licenciado en Derecho y funcionario en activo al servicio de la Comunidad de Madrid,
Será nombrado por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda. El secretario, por su parte, será nombrado por el consejero competente en materia de Hacienda entre letrados de los servicios jurídicos adscritos a dicha consejería, a propuesta del consejero responsable de los servicios jurídicos, y por el mismo sistema de nombramiento será designado un suplente del secretario. Los vocales habrán de ser funcionarios en activo al servicio de la Comunidad de Madrid. Serán nombrados por el consejero competente en materia de Hacienda, salvo la vocalía correspondiente al interventor general. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se regulará la composición, organización, funcionamiento, régimen jurídico y la tramitación de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa. La responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones que la Comunidad de Madrid dicte en el ejercicio de sus propias competencias. Será competente para resolver estos procedimientos de responsabilidad patrimonial el consejero respectivo, salvo que una ley especial atribuya la competencia al Gobierno. En el caso del organismo autónomo o entes de derecho público, será competente el titular de la consejería a la que estuviera adscrito, salvo que su ley de creación disponga otra cosa. Las responsabilidades de orden penal y civil de las autoridades y funcionarios de la comunidad autónoma serán exigidas de acuerdo con lo previsto en las disposiciones generales del Estado en la materia, salvo las referencias al Tribunal Supremo de la Nación, que se entenderán hechas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La Administración Pública de la Comunidad de Madrid ajustará su actuación al procedimiento administrativo común de la Administración del Estado, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la comunidad autónoma. Existirá un registro en todos los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, en los organismos autónomos y en las entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma. Se podrán crear registros auxiliares que se encuentren situados en dependencias diferentes. Los ciudadanos tienen derecho a presentar en cualquiera de los registros de la Comunidad de Madrid solicitudes, escritos, comunicaciones y la documentación complementaria, que dirijan a las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, y a los organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma. Los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las administraciones públicas en los registros de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración del Estado y de las demás comunidades autónomas, en las oficinas de correos en la forma establecida reglamentariamente, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes, en la Administración General del Estado y organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ambas administraciones, y en los registros de las entidades locales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando éstas hayan suscrito el correspondiente convenio. En cuanto a la contratación, en la Comunidad de Madrid se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos de las administraciones públicas, por las leyes de la Asamblea de Madrid y por las demás normas de carácter reglamentario que se dicten para su desarrollo y ejecución. Los consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y están facultados para celebrar contratos en su nombre y representación en el ámbito de sus respectivas competencias. Será necesario acuerdo del Gobierno autorizando la celebración de los contratos en los siguientes supuestos. En los contratos de cuantía indeterminada, cuando el importe del contrato coincida con las cuantías que para la autorización de gasto la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid reserve a la autorización del Gobierno. En los contratos de carácter plurianual que requieran la modificación de los porcentajes o del número de anualidades, cuando se concierte el pago mediante los sistemas de arrendamiento financiero
o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere 4 años. En los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio y en los contratos de suministro de bienes muebles con pago aplazado. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a través del consejero de Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado. La aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas generales corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del consejero correspondiente, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Y la aprobación de los proyectos técnicos y de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que hayan de servir de base a cada contrato corresponde a los órganos de contratación. Se anunciarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las licitaciones y adjudicaciones de los contratos que, de acuerdo con la legislación de contratos de las administraciones públicas, estén sujetos a publicidad, sin perjuicio de la obligación de su publicación en otros diarios o boletines oficiales. En cada consejería existirá una mesa de contratación que estará constituida por un presidente, un mínimo de 4 vocales y un secretario, que serán designados por el órgano de contratación. El secretario será designado entre el personal a su servicio y entre los vocales deberá figurar necesariamente un letrado de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y un interventor. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de uno o más contratos. Si es permanente o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Las garantías se depositarán en la Tesorería de la Comunidad de Madrid o en los establecimientos equivalentes de otras administraciones públicas. El Consejo de Gobierno podrá autorizar la celebración de convenios o acuerdos sin contraprestación con cualesquiera entidades públicas o privadas, cuando aprecie razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas. La celebración de estos convenios deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante acuerdo motivado que se hará público. Y hasta aquí todo el recorrido que hemos hecho por la Ley de Administración de la Comunidad de Madrid. Gracias como siempre por estar ahí, por estar al otro lado de la cámara y os espero como siempre en el próximo vídeo.